Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 11 de abril del año 2024, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 14 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, magistrado presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara formalmente abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a consideración en votación económica. Favor de manifestar su voto levantando su mano derecha. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Magistradas, magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos del orden del día, en caso de así estimarlo conveniente. Les solicito, continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a consideración de este honorable pleno en votación económica. Por favor, quien esté a favor, sírvase manifestar su voto levantando su mano derecha. Gracias, queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 648/23 PL, interpuesto por el representante de las autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1389/tercera sala -23, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 2/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1679/cuarta sala -20, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias.
La referida ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 27/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3967/4 sala/23, en el cual se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Someto a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 34/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1323/4 sala/23, en el que se desechó la prueba inspeccional ofrecida por las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 42/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5362/4 sala/23, en el cual se desechó la demanda por extemporánea. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Esta ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 44/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 287/4 sala/23, en la cual se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 48/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5199/4 sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La referida ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día.
Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 57/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5323/cuarta sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 64/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4360/cuarta sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 72/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5001/cuarta sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 80/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5364/cuarta sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 84/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5406/cuarta sala/23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse a manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Esta ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 90/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen,
en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5837, diagonal cuarta sala, diagonal 23, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse emitir su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 93, diagonal 24 PL, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2863, diagonal segunda sala, diagonal 23, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 99, diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5921, diagonal cuarta sala, diagonal 23, en el cual se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 109, diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3554, diagonal tercera sala, diagonal 23, en el que se tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 600, diagonal 23 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5294, diagonal tercera sala, diagonal 22, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto con voto concurrente. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Gracias. La ponencia que nos ocupa quedó aprobada por unanimidad, considerando los dos votos concurrentes. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria.
Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 5 diagonal 24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 392 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se declara la nulidad total de la resolución impugnada. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Gracias. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra con voto particular. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por mayoría de votos, considerando el voto particular del magistrado Arturo Lara Martínez. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 404 diagonal 23 PL, interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 7417 diagonal primera sala diagonal 22, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconoció a la parte actora el derecho a ser indemnizada y se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto con voto particular. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por mayoría de votos, tomando en consideración el voto particular del magistrado Arturo Lara Martínez. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 87 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 340 diagonal cuarta sala diagonal 22, en el que se desechó la prueba de informes de autoridad. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobada por unanimidad de votos la referida ponencia. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 100 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5802 diagonal cuarta sala diagonal 23, en el que se desechó la demanda por extemporánea. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La referida ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 464 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4268 diagonal sala especializada diagonal 22, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia.
Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 94 diagonal 24 PL, interpuesto por el representante de la autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3865 diagonal segunda sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto con voto particular. Gracias. La referida ponencia queda aprobada por mayoría de votos, considerando el voto particular del magistrado Arturo Lara Martínez. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 107 diagonal 24 PL, interpuesto por el representante de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4712 diagonal tercera sala diagonal 23, en el cual se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa quedó aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 615 diagonal 23 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 945 diagonal segunda sala diagonal 23, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos y se condenó a la parte demandada. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 124 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4351 diagonal tercera sala diagonal 23, en el cual se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobado por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 145 diagonal 24 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1267 diagonal segunda sala diagonal 23,
en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo a la apelación SEAG 1/24PL interpuesta por la autoridad investigadora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 35/sala especializada -23, en la cual se declaró la inexistencia de la falta grave atribuida a la persona sujeta a procedimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la ponencia que nos ocupa. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La referida ponencia queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo a la apelación SEAG 35/23PL interpuesta por el sujeto a procedimiento en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 45/sala especializada -22, en la cual se declaró la existencia de la responsabilidad administrativa imputada y se impuso la sanción de inhabilitación temporal por 1 año. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobada por unanimidad de votos la ponencia que nos ocupa. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 11/23PL interpuesto por el sujeto accionante en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente RP 1/23, en la cual se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Por favor, sírvanse manifestar su voto al respecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. La ponencia que nos ocupa queda aprobada por unanimidad de votos. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Informo que el siguiente punto corresponde a los asuntos generales. En este sentido, en el primer asunto general, se da cuenta del informe de la Presidencia sobre el avance al análisis y depuración de los criterios emitidos por este tribunal, mismo que fue remitido con anterioridad a los magistrados integrantes del Pleno. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno en este momento, nos damos por enterados los integrantes de este pleno y en consecuencia se tienen por presentados los avances del análisis y depuración de los criterios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y si tienen algún comentario u observación que puedan hacer llegar a esta presidencia con posterioridad, bienvenido. Muchísimas gracias. Continúo con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria.
El segundo y último asunto general está motivado por las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tiene algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, y sin más asuntos que tratar, llegó a todos los puntos listados en el orden del día, declaro formalmente cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 14 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:07. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.